cuando pues, yo estaba en la panza de mi mamá. Mi hermana mayor en ese entonces tenía 8 años. Mi mamá se entera de que mi papá tocaba a mi hermana. Ella hizo un intento pues empieza a patear, ¿no? En su panza y ella como que vuelve en sí para decir, pues, ¿qué estoy haciendo, no? No me voy a ir de aquí porque ella no se lo merece. Me embaracé de mi primer hijo. Una vez literalmente me aventé contra la pared con mi pancita de meses. En el día 14 de vida de mi hijo, pues fue cuando me dijeron que había fallecido. Literalmente me desvanecí y empecé a llorar. Creo que el dolor de perder a un hijo es de los dolores más fuertes, pues el dolor de su pérdida nunca se va a ir. Fue la primera vez que intenté desvivirme. Es un dolor que creo que si no estoy loca o no me volví loca es porque tuve a mi hija. Me gustaría decirle perdón por las veces que la he regado, que no le puedo prometer ser una mejor persona, pero tampoco una peor, que la amo mucho, aunque a veces no se note. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Sí, mi nombre es Liliana, tengo 35 años y me dedico a varias cosas, pero una de ellas es que me dedico a ser juez sensorial y pues lo más conocido o parecido es las catadoras o catadores de productos distintos como cervezas, vino, así, varios. Ah, o sea, no solo es comida. No, también puedo catar vinos y cervezas y mezcales y muchas bebidas alcohólicas. O sea, eres de las que puede decir que el vino está muy amaderado, Ajá, sí. pero sí te sabe la madera. Sí, ¿En sí, serio? hay Sí. diferentes maderas, de hecho. O sea, esta me sabe a nogal. O roble, o barrica, o así. Ajá. ¿En serio? Sí. Si quieres, como haznos una pequeña síntesis, si te parece bien, de tu abuela aún vive, Sí. de quién es tu abuela y cómo crió a tu mamá. Bueno, pues mi abuela es una mujer que su infancia vivió en un pueblo, o sea, no es de la ciudad, ella no nació aquí en la Ciudad de México, ella nació en un pueblo. Y pues cuando se casó con mi abuelo, ambos se vinieron aquí a la ciudad justo para pues estas ideas de progreso, ¿no? De que pues en el campo hay pocas posibilidades económicas, entonces vámonos a la ciudad a buscar el progreso económico y demás, ¿no? Entonces cuando ellos llegan aquí y pues afortunadamente mi abuelo encontró trabajo en pues en un restaurante de un hotel muy famoso. Entonces, pues de ahí él se vuelve chef y pues mi abuela pues es la que se queda en casa teniendo primero a mi mamá. Mi mamá es la mayor de 7 hijos y pues en esta idea de que pues ella sola no puede con 6, pues ahora sí que la pone como pues yo nada más terminé hasta tercero de primaria, entonces de aquí en adelante a tus hermanos tú les vas a ayudar con su tarea y los vas a cuidar y así, ¿no? Entonces básicamente pues es como mamá sustituta de 6. Entonces todo ese peso que pues no tendría que tener una niña, pues ahora sí que de hecho, yo tengo como esa pregunta, ¿no? Como de, ¿mi mamá realmente quiso ser mamá o fue como a una imposición desde la infancia que no pudo como deshacerse de ella, ¿no? Yo creo, eso que dices me llama muchísimo la atención porque yo pienso que hay muchas, ahorita hablando en particular de mujeres, los hombres Sí, ya que ellos cuenten su propia historia, pero yo se lo puedo contar un poco más la de mujeres por ser mujer, ¿no? Pero eso no significa que yo pueda hablar por todas las mujeres. sí, claro. Pero me he dado cuenta mucho en este canal y experiencias propias con gente a mi alrededor que muchas veces las mujeres no es per se que deseen con todo su corazón ser mamás, sino que simplemente pasa porque es lo que tiene que pasar. Sí,
Sí, porque es una imposición social. social, cultural y hasta, ya si lo vemos como un poco más político, pues sin las mujeres cuidando, no existiría el mundo como es. No existiría el mundo como es. Sí. Totalmente. Entonces, sin las labores de la maternidad, ya sea deseada o no deseada, lo que sea, no existiría el mundo como es. A lo mejor. Patriarcado que le dicen que le llaman, ¿no? Ajá, exacto. Ok, ¿y qué más cosas le impusieron a tu mamá o qué tipo de cosas la hicieron sufrir profundamente para que ella después lo pasara a la siguiente generación? Pues, mi mamá, no la dejó, o sea, cuando mi mamá pasó, o sea, terminó la primaria y ella quería seguir estudiando la secundaria, se tuvo que pelear con mi abuelo para que la dejara seguir estudiando. Entonces, mi abuela la ayudó y le dijo: "Pues, la única condición es que siempre me saques 10 porque si no te saco", ¿no? Entonces, yo creo que eso también como de siempre ser perfecta con dieces, creo que es algo que también es, o sea, yo he visto, no sé, niños de estos de que son de abanderados y eso, y hoy en día tienen ansiedad hasta el full, ¿no? Entonces, supongo que también eso es algo que repercutió en que mi mamá siempre buscaba ser la buena hija, ser la que, pues, no decepcionara. Entonces, ahí es una, ¿no? Y luego, pues, ya cuando ella estudia su carrera técnica, pues, se enamora y se va, ¿no? Se va de casa de mis abuelos y se junta con el papá de mis hermanos. Entonces, Esa es una historia que es súper relevante en tu vida incluso. ajá, sí, a pesar de que ese señor no es mi papá, pues tiene mucho que ver en cómo fueron mis hermanos, ¿no? Porque, pues, mis hermanos no eran tan lindos. ¿Qué diagnóstico me estabas platicando que el papá de tus hermanos tiene un diagnóstico bastante fuerte? Sí, él tenía, porque ya falleció, tenía esquizofrenia. Entonces, pero fue algo que se le detonó cuando ya estaba con mi mamá y cuando ya tenía, por ejemplo, a mi hermana y a mi hermano. O sea, no fue así como espontáneo, fue un hecho de injusticia hacia el papá de mis hermanos, lo que le detonó, pues, la esquizofrenia. ¿Qué se la detonó? Pues él estudiaba en la militar y le pusieron un 4 porque en la generación en la que él estaba había el hijo de un general y no podía un pobre de guerrero, ser el de mención honorífica en lugar del hijo de un general. Entonces le pusieron un 4 para que lo expulsaran y eso, pues, literalmente yo digo que le robaron su sentido de vida y eso fue lo que, pues, se empezó con la paranoia, empezó con, pues, con todos los síntomas de que todos estaban en su contra y así. Entonces, eso fue lo que le detonó la esquizofrenia. Y claramente esto repercutió de forma muy negativa a la crianza de de tus hermanos, perdóname, y a su vez a tu mamá por su matrimonio. Sí. Me compartiste hace rato una historia súper fuerte de cuando es que tu mamá dijo: "Yo ya no puedo más". Ah, sí, pues mi mamá en su, este, síndrome de la salvadora, supongo, pues trató de como de sobrellevar la enfermedad con el papá de mis hermanos, pero pues no pudo, o sea, no sé bien a detalle, pero lo que la hizo como decidir ya soltarlo, y dejarlo, es de que el papá de mis hermanos, pues, la amenazó con una de que, pues, si no se quedaba con él o qué sé yo, la iba a matar. Se Entonces, la puso en en la esa, boca, ¿no? ajá, sí. Entonces, cuando ya, pues, él decide no matarla,
pues mi mamá dice, o sea, gracias por dejarme vivir, pero pues ya no voy a estar contigo. Entonces, pues deja al papá de mis hermanos y en ese proceso, pues fue también como que súper señalada por mi familia, pues le decían de cosas, de que ni a un hombre puede retener, ya sabes, esos comentarios misóginos de familias tradicionales. Entonces, pues mi mamá, yo que supongo que todo eso también le afectó y afectó obviamente a mis hermanos, además de las cosas que seguramente no debieron de haber sido muy lindas en esos momentos en cuando a su papá tenía esquizofrenia. Entonces, Y luego conoció a tu papá biológico. ajá, sí, sí, porque yo soy, la última, la más chiquita, y pues mis papás se conocieron cuando ambos trabajaban en una marca que ven como las de Jafra y eso, pero ahora ya no existe esa marca. Entonces, justo ahí se conocieron. Mi mamá era gerente de ventas, él era un vendedor más, un vendedor que estaba estudiando su licenciatura en Derecho. Entonces, pues ahí se conocieron, se cayeron bien, no sé, supongo. Y pues ahí fue cuando ahora sí que se conocieron, salieron, se casaron, ¿no? Y, por ejemplo, en ese proceso, pues, la familia de mi mamá le decían a mi mamá de que, pues, debería de dar gracias que alguien se fijó en ella, aún con 2 hijos, ¿no? Entonces, como que si me estuviera haciendo un favor, ¿no? De que me amara, ¿no? Entonces, pues, ya cuando se casaron, porque se casaron por el civil y por la iglesia, todo el show, y entonces, pues, ya un año después, nací yo. Sí. Y esa es una historia muy relevante porque estás aquí por un milagro, porque tenías que nacer. Sí, literalmente como patear por mi vida. ¿Eh? Platícanos el suceso que ocurrió cuando tu mamá llevaba 5 meses embarazada de ti. Bueno, en ese tiempo, cuando, pues, yo estaba en la panza de mi mamá, pues, básicamente se entera mi hermana mayor, en ese entonces tenía 8 años. Entonces, mi mamá se entera de que mi papá tocaba a mi hermana. Entonces, pues, en todo el dolor que supongo que sintió, ella hizo un intento de mi mamá, trabajó de enfermera mucho tiempo en Cruz Roja, entonces, pues, sabía perfectamente cómo cortarse para, pues, desvivirse, ¿no? Entonces, justo ella procede a cortarse sin decirle a nadie y, pues, en ese proceso de irse le ve la vida, pues, es cuando yo en su panza, sin saber nada de la vida ni nada, pues, empiezo a patear porque supongo que empecé a sentir también cómo dejaba de latir mi corazón, o qué sé yo. Entonces, pues, empiezo a patear, ¿no? En su panza, y ella como que vuelve en sí para decir: "Pues, ¿qué estoy haciendo?", ¿no? Entonces, y dice: "No me voy a ir de aquí porque ella no se lo merece", o sea, yo, ¿no? No, yo no me lo merezco, y entonces ella, pues ya, procede a hacerse curación en las muñecas y pues ya, heme aquí. Y por otro lado, tu papá no quería que fueras niña, ¿no? Sí, cuando yo nací, pues ya, en ese tiempo, pues no dejaban pasar a los papás, ¿no? Y cuando le dicen la noticia de que, pues él quería un niño, él quería como buen macho, progre, quería un niño. Y cuando le dijeron que era niña, pues agarró y toda la decepción y pues, o sea, no se fue así como va siempre, pero pues sí se salió así como de cha, ¿no? Y pero es muy, muy raro eso, porque cómo le encantaba vestirme así como con vestiditos y sacarme fotos, lo cual era bastante curioso, porque yo digo, pues no creo que eres una niña, pero bueno, contradicciones de la gente. Sí. ¿Y cómo fue que tu mamá
bueno, tu mamá decide no desvivirse, regresa a la vida, te tiene y decide quedarse con el agresor de su propia hija, ¿no? Ujú. Em, esa parte tú tienes, hasta la fecha como que cosas que decir al respecto. Si quieres, platícanos eso y cómo fue que por fin tu mamá se separó de él. Pues, en una conversación así, pues, de estas en las que tú le reclamas a tu mamá de cosas, yo, pues, justo le reclamaba porque cuando se enteró, más allá de desvivirse, ¿por qué no se separó?, ¿no? O sea, yo también soy mamá y si le hacen algo a mi hija, dejo a quien sea, ¿no? Y y eso yo pensaba en ese momento, yo le reclamé y ella me compartió que, pues, que había mucha presión, pues, como 3 hijos, ella sola y así, ¿no? Como que tenía como que todavía no podía económicamente ni emocionalmente, pues, separarse de él. Entonces, en ese transcurso, ella decide, pues, por así que tolerarlo todavía más tiempo. Yo digo que eso también afectó en mi hermana, porque, pues, ella también, pues, era una víctima que a la que no se escuchó, ¿no? Y a la que no sé si se ignoró o no, pero, pues, de que le afectó, le afectó. Entonces, al final ella decide separarse hasta que yo tengo 6 años, ¿no? Y considero que tomó esa decisión, primero, porque mi papá, pues, ya ni trabajaba, ¿no? Segunda, porque, tomaba mucho. Y tercera, pues, porque, pues, ya, o sea, como para qué tenerlo ahí, ¿no? Como que si ya nada más era alguien más un estorbo que un apoyo. Entonces, fue cuando ella decidió, pues, separarse de mi papá. Entonces, pues ya, así fue como pasó. Y bueno, ya viene tu propia historia, que tu historia como mujer, podríamos llamarle independiente, fuera del lecho materno, fuera de tu casa, de tu familia nuclear, empezó a los 17 años. Ajá, a los 16. Okey, okey. A los 16. Platícanos, todo lo que quieras de eso. Okey, bueno, pues yo conocí al papá de mi hija cuando estudiaba en un bachilleres, y ahí lo conocí, y pues es que no puedo decir que lo amé porque, o sea, ahora sé que no lo amé, era una ilusión. O sea, una ilusión que estaba basada en, creo, más mi deseo de escapar de mi entorno familiar que en que algo bueno hubiera con él. Entonces, pues, yo a los 16 años porque mi mamá se oponía a nuestro noviazgo, porque él es, pues, alguien que ella categorizaba como pobre, lo cual se me hace irónico porque, pues, nosotros jamás hemos sido de dinero ni nada. O sea, a mi mamá le gusta, pues sí, ¿no?, comprarse cosas y así, pero eso no la hace alguien de clase alta, ¿no? Entonces, en su idea, pues, yo no tenía que andar con alguien pobre, y yo así ¿de qué habla? Nosotros también somos pobres, que usted ahorita esté en una relación en donde le compren todo, no quiere decir que ya somos clase alta, ¿no? Y ni siquiera. Entonces, pues, yo digo, bueno, si usted quiere, cuidar a mi padrastro en ese momento, pues, quédese ahí y yo me voy. Entonces, pues, yo decidí salirme de casa de mi mamá a los 16. Y entonces, pues, nos fuimos a vivir primero un mes con sus abuelos maternos, y después de ese mes ya nos fuimos a vivir a Ecatepec. Y ahí en Ecatepec, pues, ya los 2 trabajábamos en cosas informales, porque nadie iba a contratar a alguien menor de edad, ¿no? Pues, los 2 trabajábamos hasta que, pues, por irresponsabilidad, o sea, y además, pues, no es como que yo hubiera tenido una educación sexual óptima. Entonces, pues, me embaracé de mi primer hijo, y en ese proceso, pues, fue, esta idea de que los hombres se ponen celosos por los hijos, eso creo que fue lo que pasó con el papá
de mi hija. Entonces, como ya no le ponía la atención, pues, se puso celoso, violento y como, pues, al final de cuentas, los gastos ya de pagar una renta y eso, pues, sí está difícil y más, o sea, podíamos los 2 cuando los 2 trabajamos, pero cuando ya solo trabajaba él, pues, obviamente también se estresaba y todo eso. Entonces, entre el estrés y sus mismos traumas que él también tiene, pues también empezó de violento, celoso y así. Entonces, hubo veces en las que me pegaba, hubo veces en las que, pues, una vez literalmente me aventó contra la pared con mi pancita de meses y, pues, me dolió así muy, muy fuerte, que yo pensé que se me iba a venir, pues, el bebé, ¿no? Pero no, afortunadamente, pero, pues, yo creo que ese golpe sí afectó en el desarrollo de los últimos 4 meses. Entonces, pues, cuando mi bebé nació, pues, yo no sabía nada, ¿no? Tenía 17. Entonces, a los 10 días de que nació, fue cuando detecté que, pues, ya no comía con la misma frecuencia que al principio, que desde hecho, desde el principio no estaba comiendo de manera normal. Entonces, pero yo no sabía y, pues, hasta que literalmente ya ni siquiera aceptaba comer, fue así pecho, pues, fue cuando le pregunté a mi suegra en una de sus visitas para darme de comer, le pregunté: "Oiga, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué ya no quiere, pues, comer?", ¿no? Entonces me dijo: "No, esto no es normal, hay que ir al hospital", ¿no? Y ya fuimos al hospital y cuando llegamos, me dijeron que de milagro había llegado vivo mi hijo al hospital y, pues, Ese fue el 10º día de su nacimiento, ¿no? ajá, sí, entonces en todo ese proceso yo dije: "Pues, ¿cómo si nada más está, pues, no tiene tanto apetito?". Y cuando le hicieron estudios me dijeron: "No, pues, es que tiene sepsis tardía". Y yo así de: "¿Y qué es eso?", ¿no? Y me dijeron que era una infección en la sangre, que si no había ido a mis chequeos, y pues sí, la verdad es que no fui a mis chequeos porque el papá de mi hijo y mi hija, pues no me dejaba salir, me encerraba. Entonces, pues ni cómo ir a los chequeos, ni cómo saber que tenía algo yo o él. Entonces, pues así nació y además días después me dijeron que también tenía insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y que, pues, mejor ni me podían prometer que, pues, que saliera adelante, ¿no? Y en el día 14 de vida de mi hijo, pues, fue cuando me dijeron que había fallecido de varios infartos cardíacos y, pues, ya. Entiendo que llevas mucho tiempo en terapia y has hecho muchísimo trabajo personal y has sanado, no sé si todas, pero por lo menos casi todas las heridas de tu vida, pero hablas de esto y qué sientes y qué piensas. Hablo en particular, ahorita nos platicas más a detalle lo del el papá de tus hijos, pero hablo en particular de la muerte de tu hijo. Hablas de eso y qué sientes, qué piensas. Ahorita que ya lo procesé y que ya lo tengo o sea, ya lo trabajé en terapia, pues ahorita algo que aprendí es que es una experiencia que me dio mucha sensibilidad, mucha fortaleza. Entonces, antes tenía como siempre lloraba y ahorita ya no lloro, o sea, sí me duele, pero ya no lloro, porque aprendí que, pues, el dolor de su pérdida nunca se va a ir, pero, pero el que no esté aquí, me hace seguir adelante. O sea, no es que el dolor me haya hecho bien, pero tampoco es como que me me frene. Entonces, pues sí siento tristeza, pero ya no me dan ganas de llorar.
¿Cómo se llamaba? Se llamaba Axel Damián. Pregunto que si te acuerdas, porque hay muchas personas que bloquean ese sentimiento y no lo recuerdan. No sé si sea tu caso, pero o si sí lo recuerdes, pero ¿te acuerdas de qué sentiste y cómo comenzaste a vivir de nuevo? ¿Cómo cambió tu vida? Tenías 17 años y tuviste un bebé que en paz descanse, que a los 14 días se fue al cielo. Em, ¿Recuerdas qué sentías en eso, en esos momentos, en esos días, en esos meses? Sí, o sea, tengo perfectamente en mi memoria el día en que me dieron la noticia de que había fallecido. Y, pues, así como una explosión de dolor por todo, o sea, como dolor físico por todo el cuerpo, o sea, literalmente me desvanecí y empecé a llorar. Y, pues, las personas que estaban conmigo, pues, procedieron a abrazarme, y no dejé de llorar por mi hijo, creo que como 2 meses, así diario, todo el tiempo, lloraba, lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, porque, o sea, es muy o sea, creo que el dolor de perder a un hijo es de los dolores más fuertes y antinaturales, porque creo que por algo no tiene nombre, o sea, cuando pierdes a tus padres, huérfano, ¿no? O cuando pierdes a tu pareja, viudo, o lo que sea, ¿no? Pero cuando pierdes a tus hijos no tiene nombre. Entonces, pues eso es un dolor que creo que si no estoy loca o no me volví loca es porque tuve a mi hija. No, de hecho, a los niños que nacen después de niños que fallecieron, se les llama niños arcoíris, y mi hija es ese arcoíris que me ayudó, pues, a como a, no sé si a tapar el dolor, pero sí como a de, okey, querías, tener un hijo, pues ahí está tu hija, ahora cuídala y así, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que mucho tiene que ver con que tuve a mi hija. Y el papá de tus hijos, ¿cómo se tomó el fallecimiento del bebé? Pues, o sea, cuando pasó todo eso, para empezar, él estaba en el hospital, porque teníamos que estar siempre alguien en el hospital. Entonces, cuando falleció mi hijo, él estaba en el hospital y yo estaba con mi familia. Entonces, él me lo dijo por teléfono, o sea, yo no estaba con él cuando falleció mi hijo, no era nuestro hijo. Entonces, después de eso, pues, yo hasta el día del funeral, yo no lo vi llorar. Entonces, o sea, en mi mente es como de que no le dolió, pero, pues, también eso es como algo que en ese momento pasó, porque, pues, actualmente las pocas veces que he vuelto a hablar con el papá de mi hija, pues, él dice que sí le dolió, pero, pues, yo no le creo. Entonces, para mí es como que a él no le importa y a él no le dolió. Y entonces, ¿al cuánto tiempo nació tu hija? Pues, de hecho, Porque fue rápido, ¿no? sí, mi hija, nació en el 2008, mi hijo nació en el 2007. O sea, literalmente ni había terminado la cuarentena y ya estaba embarazada. Sí. Sí, Entonces, pues parte de no, pues de la edad, ¿no? De no entender todas esas cosas. sí, entonces, pues, justo un año, o sea, un año después fue cuando ya estaba naciendo mi hija. Mi hijo nació en agosto y mi hija nació en julio. Entonces, se llevan por días. Sí, ya la mayoría de edad el año que entra. Sí, de hecho, mi hijo este año, si estuviera vivo, cumpliría 18. Ajá. Mira. Sí. Y cuéntanos de, ahorita nos platicas de tu hija, pero ¿cómo fue ya, como que un poco a profundidad, platícanos de cómo fue tu relación con este señor? Pues, mm, Porque creo que es lo más relevante de tu historia, ¿no? Lo que fue tu relación de pareja. pues
Hoy día sé que no lo amé, pero en ese tiempo en el que lo conocí, para empezar, yo ni siquiera nunca cuando era más chica dije: "Yo nunca me voy a casar, ni voy a tener hijos", ¿no? Pero, pues, ahí la vida te pone a alguien para que te muerdas la lengua y aprendas a no decir nunca. Entonces, cuando yo lo conocí a él, o sea, en realidad él fue el que se acercó a mí, yo ni lo pelaba y me caía mal, ¿no? Entonces, pues, en esta relación fue muy extraño porque no nos parecemos, o sea, no tenemos como gustos en común ni nada en común, pero yo considero que fue como de esas primeras veces en las que dices: "Ay, me gusta estar contigo y me gusta platicar contigo", pero nada más. O sea, y de hecho, hasta hoy día, el que o sea, el papá de mi hija aún me dice: "Es que tú eres de las personas más inteligentes que conozco". Y yo así de, pues, ¿cuánta gente conoces? No, o sea, sí soy inteligente, pero no manches, conoce más personas, ¿no? Entonces, a él le encantaba el cómo yo me la pasaba explicando mil cosas de política, de filosofía, de historia, porque, pues, soy alguien que me gusta leer mucho y si a mí me sacas un tema, yo parezco árbol, ¿no? Diciendo de muchos temas. Entonces, pues, a él creo que le encantó eso de mí y yo en mis problemas familiares con mi mamá y así, pues, ahora sí que y entre mi rebeldía también, pues, fue cuando decidí irme, no porque, pues, hubiera algo mágico, ¿no? O sea, yo creo que era algo muy hasta lo mínimo, ¿no? O sea, llevarnos bien y reírnos y ya, ¿no? Y eso, pero así que dijeras: "Ay, era una cosa extraordinaria", no. Entonces, entre él, que le encantaba escucharme, y a mí, que yo no soportaba mi casa, pues, ahora sí que todo se fue como o sea, estaba destinado a no ser algo bueno, ¿no? Y de hecho, mis amigas sí me dijeron: "No, déjalo, él no es para ti", pero una es necia y dice: "No, sí, 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 cómo no". Y el síndrome de la salvadora y, pues, también. No, y Ajá, la sí, edad es también. súper relevante la edad. Em, y nos contabas desde los mensajes que nos enviaste que era, pues, más Es el punto donde yo creo que se volvió violento, fue cuando o sea, él se enteró y nos enteramos ambos de que estaba embarazada de mi primer hijo, porque obviamente mi atención ya no era toda hacia él, o sea, mi atención se volvió hacia mi hijo totalmente, ¿no? Y eso, pues, yo creo que detonó su celos. O sea, es bien raro, ¿no? Cómo los hombres pueden tener hasta celos de sus hijos. ¿No? Porque ya la mamá ya no le hace caso, pues, al hombre, sino a sus hijos. Entonces, es un fenómeno bastante extraño y como de, o sea, si topas que que el bebé necesita más de su mamá que tú. Entonces, y que tú deberías también cuidar de ese nuevo ser. Entonces, fue ahí donde empezó a ser lento y el estrés económico, porque, pues, ninguno de los 2 éramos de posibilidades económicas buenas. Entonces, pues, yo creo que todo eso y, pues, sus propios traumas, porque también él viene de una familia, pues, que tuvo su papá, por lo que él me llegó a contar en su momento, era borracho y dejó a su mamá varias veces y entonces, yo creo que pues, en estas cosas que luego no resolvemos, las llegamos a reproducir. Entonces, pues, es ahí en donde todo todo vale. ¿Y cuál fue el primer signo de violencia que ejerció en ti? Cuando me encerraba, porque, o sea, en el embarazo yo sí le decía: "Bueno, está bien, yo no trabajo para, este, pues, no esforzarme y eso, pero, pues, déjame las llaves para ir al mercado, o qué sé yo, pero, pues, según él, siempre decía: "Es que se me olvida que no tengo que cerrar con llave",
Y yo así de, ajá, sí, claro, 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 ¿no? Entonces, pues él me encerraba y pues no me dejaba salir. Entonces yo creo que esa es una de las primeras cosas que empezó a hacer. Ya después, pues ya cuando yo le decía, oye, es que hay que comprar esto porque pues ya van a ser, ya van a ser el bebé y así. Y él decía, ay, no, ¿por qué siempre me exiges tanto dinero? Y yo así de, pues no te exijo tanto, nada más lo necesario. O sea, y también no es como que, te pidiera, no sé, las perlas de la Virgen o cosas así, pero sí su estrés económico y sus propios traumas, porque, o sea, eso de ponerte celoso de tu hijo, pues no creo que sea normal, ¿no? Sí, claro. Entonces, Y había, o sea, había todo tipo de violencia, no todos los tipos que hay. pues la física sobre todo, es la que más, porque pues cuando yo literalmente le pedía dinero, pues ya me quería cachetear y yo así de, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, y pues yo literal, yo sí llegué a defenderme, pero, pues, uno no sabe nada de defenderse físicamente, ¿no? Entonces sí. Al menos contra un hombre que al final, sea como sea, son más fuertes que nosotros. O Ujú. físicamente. Ajá, sí, sí. Entonces, pues ya, o sea, el limpio no se salía, bien, ¿no? Qué bueno. Pero, pues, pero sí era física y psicológica, porque luego, pues, en mi mente era como de, pues, si ya no tienen nada acá de relación conmigo sexual, pues, se va a ir a buscar en otro lado, ¿no? Porque, pues, algo que sí era que, pues, éramos como conejitos y entonces yo decía, pues, si ya no tenemos eso, pues, se va a ir, ¿no? Entonces, pues, yo tenía como ese miedo y, pues, me detonaba como la ansiedad y entonces, pues, yo decía: "Oh, ¿con quién te vas? ¿Por qué llegas tan tarde?". Y esas cosas, pues, también fueron como cosas que supongo que empezaron a hacer complicada toda la relación. ¿Y en qué momento fue que se separaron? La primera vez que nos separamos, porque hubo 2 veces, o sea, la primera fue cuando después del funeral de mi hijo, y la segunda vez que nos separamos fue hasta que ya mi hija tenía 2 años y medio. Como papá, él cómo era en ese entonces. Mm, pues con mi hija en específico, o sea, sí era como muy lindo y que la consentía y así, pero pues o sea, con ella era muy consentidor y eso. No jugaba porque, pues, ya supongo que es el cansancio, ¿no? Ya no le daba como para eso, pero, pues, los pocos, o sea, tampoco es que estuviera todo el tiempo porque, pues, trabajaba y así. Entonces, y además cuando nació mi hija, los 2 entramos a la pues, él al CETIS y yo al CCH. Entonces, entre que él tenía que trabajar y estudiar y todo eso, pues, en realidad ya casi nos veíamos muy poco. Y, pues, como mi mamá era la que me ayudaba a cuidar a mi hija mientras yo estudiaba, pues, en realidad era como los padres de fin de semana, ¿no? Te veo un ratito, te consiento ese ratito y ya cumplí como papá, soy el el super papá del mes, ¿no? Entonces, pues, esos poquitos ratos que, a pesar de que vivía con él, pues, era como de consentirla, pero, pues, era lo mínimo, ¿no? Sí, sí. Y Entonces se separaron cuando tu hija tenía 2 años y medio. ajá, sí. ¿Y cómo fue esa separación? ¿Por qué fue esa separación? O sea, ¿qué la detonó? Pues, en realidad yo ya quería separarme de él hasta tiempo antes. O sea, no me separé de él cuando nació mi hija porque, pues, entramos a la escuela y mi mamá me convenció, me dijo: "No, termines CCH para que, pues, ya tengas algo más que la secundaria y puedas buscar un trabajo un poco mejor", y así, ¿no? Entonces, pues, le hice caso y me lo aguanté todavía 2 años y medio, pero ya o sea, cuando ya habían pasado esos 2 años y medio, eran 2 años de violencia física, psicológica, y ahí ya llegaba hasta lo sexual. Entonces,
yo ya le dije a mi mamá, es que ya no puedo, o sea, eso es, o sea, lo veo poco y lo poco que lo veo yo a él como se comporta conmigo es súper violento, entonces ya no quiero. Y yo le prometí a mi mamá que si me aceptaba con mi hija ahí, terminaría el CCH y me iría a la universidad. Y ya fue cuando me dijo, bueno, está bien, te acepto aquí, pero tienes que terminar, ¿no? Y yo así de, sí, 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 pero ya, ya me quiero ir. Y en el CCH, por lo que me platicabas hace rato, desde ahí empezó como tu apertura al mundo, se te empezó a abrir muchísimo la mente, toda la crianza que traías y todo hasta trauma. En la escuela fue como caray, esto es nuevo para mí. Sí, pues es que a mí siempre me ha gustado leer, ¿no? Pero en mi casa, con mi mamá, solo había libros de autoayuda y de religión, ¿no? Y una enciclopedia para la tarea. Entonces, pues, ya cuando entré al CCH, pues, las bibliotecas de la UNAM, pues, están muy a mi ver, para alguien que no tenía una biblioteca, pues, fue como un leer filosofía, historia, psicología, política, y ahí fue como que justo esto, ¿no? De que se me abrió un mundo de posibilidades, de alternativas y de cosas que reflexionar y pensar y aprender, ¿no? O sea, el CCH es muy como de este proyecto, ¿no? De que aquí aprendes haciendo, ¿no? Estoy segura que eso ya nos dirás tú, pero eso te tuvo que haber ayudado a salir de un círculo de violencia, tuviste que haber cuestionado toda tu vida en todos los aspectos. Crisis existenciales. Sí, claro. Esas carreras las pueden detonar las crisis existenciales muy fácilmente. Está Sí. cañón. Ajá, pero platícanos entonces, ¿cómo fue que ya te separaste? Porque esa separación no tuvo que haber sido muy sencilla, que digamos. No, no fue sencilla porque en realidad fue en Navidad. O sea, algo que si bien era de las pocas cosas que teníamos de buenos acuerdos entre el papá de y yo, era que Navidad con mi mamá y 31 con su familia, ¿no? Pues se le ocurre no ir a casa de mi mamá conmigo el 24 y le digo, pues si no quieres, entonces yo ya me voy a quedar aquí, ¿no? Y pues me quedé ya de ahí para el Real con mi mamá y ya volvió a ir de que no, regrésate. No, ya, decidido, llorado, ya no hay vuelta atrás. ¿Le tenías miedo? No, no, al principio porque hasta eso le tendría miedo si tuviera, no sé, como influencia o algo así, pero no le tenía miedo, pero sí hubo, o sea, posterior hubo siguiendo violencia. O sea, por ejemplo, un día fue y me quería quitar a mi hija y yo no lo dejé. O sea, tenía a mi hija cargando porque según él iba a ir de paseo y me dijo: "No, dámela, ya no te la voy a regresar", y yo: ni de loca te la voy a dar". Y entonces, con tal de que se la diera, o sea, me fue así en una costilla, de hecho, tengo rota. De vez en cuando, me pica mi costilla rota. Entonces, me pe y me dejó ahí, con mi hija llorando, y él se fue en carro, bueno, en su carro, y, y eso, pero, o sea, yo no le tenía miedo en ese momento. Cuando hizo eso, ya fue cuando sí me empezó a dar un poco más de miedo, y pues ya tuve que poner lo del código águila y todas esas cosas. Pero hasta eso afortunadamente no aumentó como la violencia. Y hasta la fecha, me imagino que hay bueno, hace rato mencionaste que incluso hay veces que hablas con él. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Cómo fue evolucionando hasta que llegaron a este punto de, supongo, no llevarse tan mal? Pues, es que no, o sea, cuando nos separamos, él no quería, porque, pues, según él, estaba siendo buena pareja y buen papá, ajá, en su idea, ¿no? Y él decía que yo era la exagerada y que no sé qué, ¿no? Entonces Ay, qué chillona, nomás te pegué.
Y ya, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? De que, ay, que es una cagada y que es, o que es que en la noche te mano y te, y sin permiso te pene, ¿no? Así como de, ay, no. Y entonces yo dije, no, pues estás mal, ¿no? Entonces, como no se lo tomaba en serio, le tuve que meter la demanda de pensión y además por bien, o sea, las hice juntas, ¿no? Y ya cuando vio que procedí legalmente, fue como, esta sí va en serio, ¿no? Y pues no sirvió de mucho, la verdad, porque el sistema de justicia, ¿no? Porque él trabaja de comerciante informal y no había manera como de comprobar sus ingresos y pues yo tampoco tenía dinero para hacer los procesos de esto de trabajo social para que determinaran la cantidad de acuerdo a su ingreso real y bla, 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 ¿no? Entonces, con que me dieran la sentencia de que ya él no tenía patria potestad sobre mi hija y que había una pensión y que había el código y que si se acercaba lo metían en la cárcel, yo con eso estuve feliz, ¿no? Y ya posteriormente, pues ya, como que se resignó, pero pues seguía siendo. Y cuando yo terminé SSH, pues me desaparecí para él y para mi mamá. ¿Cómo lograste eso? Pues Porque vivías con tu mamá, ¿no? sí, vivía con mi mamá, pero cuando yo hice mi pase reglamentario del CCH a la UNAM, tuve que poner derecho y sociología porque pues mi mamá me dijo, o estudias derecho o no te voy a ayudar con tu hija. Y yo dije, pues si me va a chantajear, mejor ahí tenga porque, o sea, literalmente tuve mi carta de aceptación de la Facultad de Derecho en turno matutino. Y con mi cartita le dije, tome, ¿usted quería? Ahí está. Ahí está. Esa es historia, no mía. No, yo no quiero derecho, yo quiero ahora sociología. Y aunque me tarde más en regresar otra vez a la UNAM, pero pues voy a estudiar lo que yo quiera. Entonces fue cuando le dije, ya me voy, adiós. Y no le dije ni a su papá, ni a mi mamá, y nadie supo de mí. ¿A dónde te fuiste? Me fui con alguien que estaba saliendo. Okey. Sí, o sea, también no puedo decir que me fui sola porque no. O sea, me fui con alguien que estaba saliendo y pero pues también era celoso y lo tuve que dejar a los 2 años. Pero sí, o sea, lo dejé a él y a mi mamá así con adiós, me voy. Y entonces no supieron de mí por 2 años. Nada, ni una llamada. No, ajá, y ya con eso yo creo que él también como que dijo: "No, pues ya valió", ¿no? Entonces ya esos 2 años, pues la viví muy relax, porque, pues, no sabía ni dónde estaba ni nada, cambié de número de teléfono, entonces, por eso, pues, pude como desaparecerme de su vida. Órale, ¿y cómo está tu hija? Mi hija, ah, pues, no sé, es que Porque debe haber habido algún tipo de repercusión en ella que tú hayas vivido todas estas cosas, ¿no? yo considero que mi hija tiene, cosas en su memoria emocional, porque cuando ella tenía 2 años y medio vio, o sea, pues era una bebé, pero ella vio las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene cosas, en su memoria emocional que luego la hacen actuar de manera insegura y así. Pero, pues, o sea, no lo sé, porque la he tratado de llevar a psicólogo y no habla. O sea, porque es que, bueno, ella también es súper curiosa como yo, y entonces también ha leído cosas de psicología y así, y y pues no sé, le llama mucho la atención esto de la criminología y todo, entonces también sabe o sea, sabe por qué su papá actúa así, pero pues hasta eso creo que está estable. O sea, no puedo decir que esté bien emocionalmente, pero no está tan mal a como cuando yo tenía su edad, ¿no? O sea, ahorita mi hija tiene 17
y, pues, afortunadamente está en la UNAM, es tranquila, no tiene ningún vicio. Entonces, pues, a mi ver, está mucho mejor de lo que yo estaba cuando tenía 17, ¿no? Entiendo. Entonces, pues, Vive pues contigo. sí, claro, vivimos las 2 juntas. Ya. Y ahora sí, platícanos de cómo fue que llegaste a que te diagnosticaran trastorno límite de la personalidad, porque no, uno no, o sea, el señor Google, todo mundo se autodiagnostica y todo mundo lo hace mal, ¿no? Sí, claro. O sea, tú tuviste un diagnóstico formal. Sí. Platícanos de por qué llegaste a eso, porque está bastante interesante el camino. En la pandemia fue la primera vez que intenté desvivirme. Entonces, pues, primero porque me invadió así como un pánico, ¿no? O sea, pues, o sea, ya ni respirar era seguro, entonces era como un, pues ya, ¿para qué seguimos aquí si todos así como el meme, ¿no? Todos nos vamos a morir. Entonces, pues ya, básicamente esas fueron como las primeras señales en las que yo dije: "Algo no está bien", este miedo como entre lo real y no lo real, era como algo que me estaba como afectando, porque dije: o sea, ya ni tiene sentido", porque en ese momento estaba terminando la carrera de sociología. Entonces dije: "Pues ya ni sentido tiene que termine la carrera, porque, pues, ¿qué tal si yo por andar, enfocada en estudiar, ya mis últimos días son estar leyendo?". Entonces, como que me empecé a replantear como todo el existir y mi, o sea, mi camino como eso, ¿no? Entonces, de ahí se empezaron a detonar como la ansiedad, la depresión, porque, pues, las noticias de que más y más gente estaba, pues, siendo afectada por el COVID, pues, también no era como algo que diera mucha esperanza. Entonces, pues, de ahí a hasta la última vez que intenté desvivirme, que por accidente lastimé a mi pareja, pues, fue cuando entré como en no, no, ¿Qué te no. refieres? Pues, es que, pues, así como, o sea, esto de las navajas es con lo que yo iba a intentar hacerme daño. Entonces, mi pareja, con tal de quitarme la navaja, sin querer le corté una parte de aquí del dedo, pero, o sea, con los dedos, las manos son muy escandalosas, dicen. Entonces, esa imagen en mi mente de la cantidad de sangre que le empezó a salir, como que me hizo: "Está muy mal, necesitamos ayuda". Y afortunadamente yo vivía cerca del Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, literal, llorando, me fui al instituto para que, pues, me ayudaran, porque en ese momento todavía tenía la idea como de desvivirme, y ya cuando, pues, llegué, ya me dijeron: "No, pues tienes terapia, bueno, tu primera cita es hasta 3 meses después". Y yo así de, ¿qué? Y yo dije: "Okey", y ahí me hice yo misma la promesa de aguantar ese impulso de desvivirme hasta esa cita. Entonces, era como un conflicto diario de estar aguantando, aguantando, y ya cuando, fui, pues, a la primera sesión, pues, ya te hacen tu encuesta, bueno, tu cuestionario em, ¿cómo se llama? Pues, tu familia, ¿no? Si tu familia también tiene condiciones, y yo así de, sí, mi mamá en algún momento de su vida tuvo depresión a nivel mayor y tuvo parálisis en la mitad del cuerpo. Mi papá hoy día tiene demencia y depresión, y, pues, mis hermanos, aunque a la mejor, de sangre, así como la misma genética, ¿no? Pero, pues, también tienen, mi hermana tiene bipolaridad y mi hermano tiene psicosis. Entonces, básicamente, toda mi familia tiene algo, ¿no? Entonces, pues, ahí es cuando dije: "Yo creo que hay mucha genética en esto", ¿no? Y justo el haber crecido en ese entorno con mis hermanos y con mi mamá, pues, sí es como
yo quería ser la única que no tuviera nada, y ahora resulta que sí tenía algo, y aceptar eso, y además, pues, en la sociedad hay un estigma hacia las enfermedades, hacia los trastornos y a todo eso. Entonces, como que aún no entendemos que no es solo echarle ganas, o sea, hay condiciones biológicas, genéticas, y hasta procesos químicos del cerebro que aún no llegamos a entender del todo. Entonces, pues, también eso hizo que, que supongo que mi cerebro empezó a crear o a reprimir, no sé, algo hizo mi cerebro que dejó de generar las hormonas necesarias para querer seguir aquí. Entonces, así fue como llegué como a la primera consulta, y ahí en la primerita me dijeron que tenía trastorno mayor de depresión mixto y o algo así de ansiedad. Ya no me acuerdo bien textualmente cómo lo apuntaron, pero básicamente tenía ambas, ¿no? Depresión y ansiedad, pero a nivel que, mayor y de como de atención prioritaria. Entonces, pues, ya cuando me hacen referencia al IMSS, porque todavía tenía lo de la UNAM, ya ahí me mandan a psiquiatría clínica, y ahí es cuando me dicen que, pues, tengo TLP. Y yo así de, ¿qué es eso? Justo, qué bueno que tocas ese tema porque, em, bueno, yo tengo conocimientos del TLP, trastorno límite, limítrofe, borderline de la personalidad, pero, em, se habla mucho del TLP en redes sociales y hay mucha gente que lo confunde. En el manual de trastornos mentales, incluso te puedes confundir como profesional de la salud, puedes confundir una cosa con otra. Entonces, hay diagnósticos que parecen TLP, pero no son, o al revés, parecen una cosa y en realidad son TLP. Pero cuéntanos, aunque sea un poco, de lo que es el trastorno límite de la personalidad, porque sí es muy fuerte tenerlo. Ujú. Bueno, yo no sabía nada de ese trastorno en particular, y cuando me dan el diagnóstico, pues, me puse a investigar, ¿no? Como y sobre todo en la parte de las emociones, ¿no? Porque creo que algo que caracteriza al trastorno límite es como que un desborde de todas las emociones, tanto las lindas como las horribles, ¿no? O sea, un día puedo estar eufórica, sí, un día puedo estar súper triste y súper así de que no quiero, existir. Y es tanto, o sea, también llega a un nivel sensorial en donde sentir duele. Entonces, a mí, por ejemplo, hoy día, ah, o sea, llorar literalmente hace que me duele la cabeza, que me duele el corazón, o sea, sí hay un punto en el que como que se fusiona, por así decirlo, tanto lo emocional como lo físico, pero, pues, afortunadamente he tomado, tratamiento con medicamentos, y también, pues, la verdad es que no quiero no quiero terminar mal, como a veces, o sea, yo paso por la calle y veo a alguien en situación de calle y estoy casi segura que tiene algo, ¿no? O sea, yo no quiero terminar así, ni por mí, ni por mi hija, ni porque creo que sea algo que tenga que avergonzarme, ¿no? O sea, algo muy importante en lo que al menos yo he visto es que el estigma hace muy difícil que alguien alce la voz diciendo: "Yo tengo TLP", o "Yo tengo esto", o "Tengo esta condición", ¿no? Y pues, ah, pues ha sido difícil, pero creo que algo que también es importante es que, pues, tu entorno, también sale afectado aunque no quieras, ¿no? Entonces, es difícil explicarle a tu familia, o a tu hija, o a tu mamá
que tienes eso y qué significa, ¿no? Porque, pues, esta idea de que somos manipuladores o que somos malos o así, son como estigmas que no permiten que uno, pues, ni siquiera quiera sanar, ¿no? Como que dicen: "Ay, no, el trastorno, eso ya no tiene solución", ¿no? Como como algo irreparable. Y al menos en mi caso, me he quitado como esa idea para que, pues, tratar de gestionar todo lo que siento, todo lo que pienso, porque también la terapia me ayudó mucho, me brindó herramientas para poder, saber cuando estoy en el punto límite, o sea, como en ese punto de en donde si no te frenas tú sola, te vas a ir, ¿no? Y aprender a gestionar eso creo que es súper difícil porque ahorita, como decías, ¿no? O sea, ¿qué sientes? Pues siento mucho, pero tengo que gestionarlo sin acciones o sin conductas autodestructivas, ¿no? Porque a veces también digo, he hecho tantas cosas, tanto buenas como malas, pero eso, pues creo que todos, ¿no? Pero es Mm, es difícil, ¿no? Y algo que a mí también me ha ayudado es escribir, ¿no? Escribir también es una forma en la que no molestas a nadie, no molestas a nadie y puedes decir ahí todo lo que tú quieras, ¿no? Qué bueno que sacas ese tema, Lili, porque si algo he aprendido en este canal es que la mejor forma de sanar las vivencias dolorosas es buscando una forma de resignificar nuestro propio dolor, de darle incluso forma de algo. Por ejemplo, para mí Libro Abierto ha sido un proyecto de donde le di forma a poder resignificar mi propia historia. Ujú. Entonces, me encanta lo que tú hiciste y asumo seguirás haciendo, porque ahí encontraste donde puedes darle forma al dolor y convertirlo en algo hermoso. Ujú. Platícanos de tu proyecto. Bueno, pues justo en la carrera de sociología, o sea, a veces leía cosas que no me dejaban de tarea, ¿no? Y encontré que existe la sociología del arte. En la sociología del arte se pone como énfasis como el arte como una herramienta de transformación. Entonces, pues yo, la rebelde de toda la vida, ¿no? O sea, la herencia familiar de mi papá, mi curiosidad hacia las cosas de por qué son así, y pues el activismo también, como que nunca se me ha ido esa intención de aportar algo, aunque sea con mi propia historia, ¿no? Porque también se puede aportar desde el dolor para transformar hacia una reflexión hacia lo difícil de ver, ¿no? Porque, pues, los trastornos son algo de difícil de ver para la gente que lo vive y para la gente que está alrededor de la persona, pero también es como una necesidad de expresión humana. Entonces, ahí es cuando yo, entre mis crisis, descubro que lo único que me hace despertarme es la poesía, o escribir, o rapear, o así. Entonces, pues, ahí es cuando digo, o sea, sí amo la sociología, me encanta, pero cuando descubrí la sociología del arte dije: "Este es el lugar", ¿no? O sea, aquí es donde voy a ejercer lo que estudié y también, pues, el arte puede hacer muchas cosas, no como quisiéramos, ¿no? O sea, porque también no es como que con un poemario vaya a transformar el mundo y el sistema, Pero pero te transformas a ti misma. te transformas a ti mismo y transformas a los que te escuchan de verdad, o sea, los que te escuchan de manera atenta y compasiva y con la intención de reflexionar a veces hasta sus propias formas de actuar. Entonces, justo es cuando decido que, pues sí, primero voy a ser poeta y luego voy a ser rapera.
Entonces, voy a sacar apenas el segundo poemario, y mi poemario se llama Anatomía de una rebelde, porque, pues sí, o sea, sí tengo el trastorno, pero eso no significa que no pueda vivir de manera diferente a como la gente cree que vive alguien con trastorno, ¿no? No, y además eso, y lo que dices de sociología del arte, tu poemario y tal, es curioso porque justamente la gente con trastorno límite de la personalidad es súper artística. Sí, sí, pero justo me metí como más a la poesía porque, pues, es una manera de darle como fluidez a mi historia, pero también sé que hay personas que no lo van a ver bien, ¿no? Y al final de cuentas, pues, cada quien va a tomar lo que mejor le parezca de mi poemario, lo que mejor le parezca de mi historia, Hablas de gente, supongo, cercana a ti. cercana, lejana, de todo tipo, o sea, como que justo esta idea de que me señalen o de que pues ya no me afecta, justo porque, pues, al final de cuentas, si no te gusta mi historia o si sí, pues, qué bien, ¿no? ¿De qué te señalaban? Pues, pues, por ejemplo, algo que tengo muy en mente es que o sea, yo no soy la mujer femenina tradicional, ni tampoco soy la madre perfecta, ni la pareja perfecta, ni la hija perfecta. Entonces, como que ya, si esas cosas llegaron a lastimarme en un momento, puedo entender el por qué me llegaron a afectar, pero también entiendo el por qué ya hoy ya no me afecta, ¿no? Entonces, Y de tus poemas, y explícanos esto, ¿cada poema es una vivencia o cómo está la onda? pues es que yo cuando escribo, por así decirlo, es porque combino como mi historia con mis análisis sociales, entonces, y políticos, evidentemente, porque, pues, toda experiencia personal está atravesada por sistemas distintos, ¿no? O sea, mi historia familiar, pues, se dio en ciertos contextos históricos, en ciertos contextos políticos, económicos, sociales, culturales, y eso repercute, sin duda alguna, en cómo, me comporto, todos. O Sí, sea, cómo te criaron, todo. ajá, y a veces eso está tan, ignorado, por así decirlo, que decimos: "No, pues es que esa persona hace tal cosa porque es mala". Pues no, a lo mejor pasó cosas que le hicieron creer que esa es una manera de vivir y que esa es una manera de vivir dignamente. O sea, también las intersubjetividades de las personas están cruzadas por todas esas estructuras sociales. Entonces, inevitablemente, aunque algo que me decía un compañero de la facultad, que es el que hizo el prólogo, me dijo que, o sea, sí se trata de mí, pero también al mismo tiempo no se trata de mí. O sea, es como cruzar lo social con lo personal. Como todo tipo de arte, ¿no? Que no se trata de ti. Ajá. Al final del día lo sueltas al mundo y Ajá, y ya yo ahora sí que tanto suelto, eso, como lo dejo que ahora sí que la gente haga lo que quiera con eso, ¿no? ¿de qué forma crees que nos pueden nutrir, no solo a nivel intelectual, sino sobre todo a nivel emocional? ¿De qué forma nos puede nutrir tu poemario, tanto a mí como a cualquier persona, pues? Am, pues, mi historia creo que está atravesada por el dolor, no solo de mi historia, sino que, pues, también está la historia de muchas mujeres, ¿no? O sea, no soy la única que ha perdido un hijo, no soy la única que ha vivido violencia, no soy la única que se ha visto pereciendo, no soy la única que pudo haber dicho: "Ya no quiero estar aquí".
Y eso creo que puede conectar con las mujeres que a lo mejor en este momento se sientan así, pero al menos yo pude salir y no es que yo tenga unas condiciones privilegiadas o que tenga una super red de apoyo, ¿no? Pero creo que también, aceptar las partes malas de uno mismo también ayuda, o sea, este equilibrio entre lo malo y lo bueno de uno mismo es lo que te ayuda a salir, porque a veces creo que hay gente que solo quiere ser buena, ¿no? Porque, pues, hay quien quiere ser malo, ¿no? O sea, Tengo la creencia que para ser bueno y actuar de buena fe como buena persona, con buenas acciones y tener buenas conductas, para llegar a eso tienes que abrazar lo malo. ujú, sí. O sea, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Mujeres que corren con lobos, y, ese libro menciona que para florecer hay que primero que escarbar la tierra y quemarla. Y abrazar tu propia oscuridad. Ajá, entonces, justo, pues, ese poemario creo que tiene todo ese proceso, o sea, desde el momento de esto de los 5 meses en los que mi mamá trata de desvivirse hasta que, como hoy día estoy tranquila, estoy sin remordimientos, o sea, no digo que sea perfecta, pero, pues, ya lo que fue, fue, y sin eso no sería la que soy. Es como, pues, si me muero ahorita, estoy en paz, ¿no? Por lo bueno y por lo malo. Y eso creo que al final también es como un regalo de vida. O sea, es como contradictorio, pero pero todo ese proceso de dolor y de salir y de aceptar cosas, creo que es difícil, pero no imposible. Y a veces creo que, mm, es necesario también saber que otras personas han podido a pesar de todo. Em, para cerrar, te quiero hacer tres preguntas. La primera, para la gente que quiera comprar tu poemario, ¿cómo lo pueden comprar? Pues hay varias formas, pero en este momento sería mandándome un correo electrónico para que yo les mande, pues, los detalles del link o de adquirirlo de manera física directa conmigo, porque algo que sí, voy a hacer es, a las personas que lo compren directamente físico conmigo, se los voy a firmar, se los voy a enumerar y chance, y les recito el poema que en ese momento les guste más de todo el poemario y una platicada por si quieren más contexto de cómo salió, pues, cómo salieron tantos poemas. Qué lindo. ¿Y cuál es el correo? Es AXELI-1606 Ese es el correo al que ahí me ponen, me interesa el poemario de Anatomía de una rebelde. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora sí, para cerrar, me gustaría hacer una pequeña dinámica catártica en la que encima de todo, pues nos des una lección de vida, pero supongo que tanto tu mamá como tu hija van a ver esta entrevista. No sé. Sí, ¿Sí la van a ver? sí, sí, sí. Ok. Tú estás aquí y parte de tu historia es tu mamá. Y creo que hacer este ejercicio, que creo que lo hacemos más las mujeres que los hombres, pero seguramente también hay hombres que la hagan, que tratamos de romper con los patrones de nuestro propio linaje. Y creo que tú estás justamente intentando romper con los patrones que traes de tu madre, de tu abuela, y no sé si se los habrás pasado a tu hija, no tengo idea, pero parte de quién eres hoy tú es la crianza de tu mamá, para bien y para mal. Sí. ¿Te gustaría decirle algo a tu mamá? Mm, sí. Mamá.
Sabe que usted es súper importante para mí. Em, Usted me enseñó lo que es la fuerza, pero también lo que es la debilidad. Y creo que eso es una de las cosas más valiosas. Y sin duda este poemario no sería posible sin su apoyo. Y eso se lo agradezco infinitamente porque, como dije, sin la poesía yo ya no tendría por qué estar aquí. Y gracias. ¿Y a tu hija? Ay, a mi hija. Bueno, ella tiene un poema. O sea, ella ya le escribí un poema, no en este poemario, pero ya tiene un poema. Y a ella creo que me gustaría decirle perdón por las veces que la he regado. Mm, pero también, mm, que no le puedo prometer ser una mejor persona, pero tampoco una peor. Y eso, que la amo mucho, aunque a veces no se note.